América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy Neri Paredes, gracias por iniciar la semana con nosotros. Aquí les tenemos, ya lo saben, lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar, los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. La 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa con debates y conferencias que tratan temas relevantes y de actualidad. Realizan celebraciones por el Día del Son Cubano, al tiempo que se llevan a cabo nuevas iniciativas entre Cuba y Venezuela para otro récord Guinness. Además, viajamos hasta Ecuador para conocer la ciudad de Quito y el centro histórico de Santa Ana. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a ir a una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural y lo hacemos con la 30ª edición de las Romerías de Mayo en Holguín, Cuba, que concluyó con un concierto y con la participación de artistas invitados y la convocatoria para su próxima edición. Y es que el evento, también conocido como Festival Mundial de Juventudes Artísticas, es organizado por la Asociación Hermanos Saiz y durante 6 días mantuvo la atención de distintas plazas de la ciudad oriental cubana, con más de 16 espacios dedicados a las artes escénicas y plásticas, así como a la música, la poesía y la investigación. Dentro de lo más destacado de la programación se encontraba el Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra, la conferencia magistral Martí y el concepto de revolución, y la muestra Memoria del artista Lesbia Bendumoa, quien compartió su obra y la técnica del grabado. Esta edición estuvo dedicada al aniversario número 170 del natalicio de José Martí y al 4º Congreso de la Asociación Hermanos Saiz y al pueblo y la cultura de México. También en Cuba culminaron las actividades del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural con la presentación de ministros de Cultura del G77 más China, realizado en La Habana. Déjenme contarles que el encuentro internacional, que tuvo una duración de 3 días, se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la capital cubana, con una serie de foros, conferencias y debates acerca de la promoción, pero también de la preservación del patrimonio cultural de los países participantes. La cita conmemoró el centenario de la escultura cubana Marta Arjona Pérez, y entre las actividades realizadas destacaron el coloquio internacional de Ernest Hemingway y la reunión de ministros de cultura del grupo de los 77 más China, en donde los representantes de los países participantes conversaron sobre el presente y el futuro cultural, así como del patrimonio inmaterial de los pueblos del sur global. Y ahora quiero contarles que ya iniciaron los preparativos para la 23ª edición del Festival Mundial de Música Criolla en la capital de la isla de Dominica. Y es que el Festival Mundial de Música Criolla 2023, programado para los días 27, 28 y 29 de octubre, ya fue confirmado por la ministra de Turismo de Dominica, Dennis Charles. El evento musical fue creado para promover el mercado turístico de la isla y también para crear una nueva plataforma de clase mundial para esta nueva música. Se estima que el Festival Mundial de Música Criolla sea el más grande que la edición anterior, ya que la popularidad obtenida ha sido fructífera gracias a todos los visitantes. Esta fiesta reúne artistas de diversos géneros musicales, entre ellos reggae, soca, afrobeat, compa y bullón.
Y continuando con nuestro recorrido cultural, les quiero compartir que llegó a su fin la 13ª edición del Festival de Diablos y Congos Portobelo 2023 en Panamá, bajo el lema "A la cacería del Diablo Tún". Y es que la festividad, convertida en un gran atractivo cultural panameño e internacional, gracias al compromiso de sus organizadores, concentra en su presentación principal a la danza "A la cacería del Diablo", en la que 20 grupos danzarios de distintas regiones del país se prepararon para ofrecer un espectáculo único. Durante el evento también tuvo lugar una exposición pictórica del artista Maika Tigra Mendizábal, así como ferias de artesanía y gastronomía. Por otra parte, contó con muestras de salud, presentaciones de ritmos afros, tambores afrocombos, entre otros performances alusivos, por supuesto, a la cultura de los congos. Ahora queremos compartirles que tras el fallecimiento de José Cheche Echenagucia, primer capataz de los Diablos Danzantes de Venezuela, estas son algunas de las reacciones que se generaron en la red social Twitter. El cultor hacía parte de una de las festividades religiosas más importantes de este país. Por su parte, el Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela en su cuenta de Twitter expresó lo siguiente: se marchó el capataz de los Diablos Danzantes de Ocumare de la Costa Aragua. El maestro José Cheche Echenagucia ahora honrará el día de Corpus Christi desde la eternidad. Paz a su alma. Por otra parte, el Gabinete de Cultura del Estado Aragua indicó: se une al luto que embarga a la familia cultural del Estado Aragua por la lamentable partida física de José Cheche Echenagucia, quien fuera capataz mayor de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Ocumare de la Costa, baluarte de esta tradición religiosa. Y para finalizar, Ernesto Villegas, ministro de Cultura de Venezuela, se pronunció: los Diablos Danzantes de Venezuela están de luto, pues uno de sus más relevantes líderes, José Cheche Echenagucia, capataz de la Cofradía de Ocumare de la Costa, Estado Aragua, partió hoy a la eternidad tras una penosa enfermedad. En nombre del equipo del Ministerio de Cultura, vayan hasta sus familiares, amistades y cofrades palabras de solidaridad y aliento. Por siempre, viva Cheche. Y nosotros continuamos con más información cultural y ahora quiero compartirles que la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa con debates, pero también con conferencias que tratan temas relevantes de la actualidad. Y es que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, llevada a cabo en la capital argentina con 1.500 expositores de más de 40 países, mantiene sus puertas abiertas al público asistente y el desarrollo de conversatorios y debates sobre la importancia de la salud mental, así como charlas sobre ecología, derechos humanos y prácticas inclusivas, además de dar visibilidad a escritores emergentes y fomentar con esto el hábito de la lectura. Las actividades educativas y culturales de la feria se tienen previstas hasta el día 15 del mes en curso en el predio ferial bonaerense La Rural. Este encuentro se realiza desde el año 1975 y la edición presente tiene como invitado de honor a la ciudad de Santiago de Chile y, por supuesto, a su literatura. Ahora quiero compartirles que en Dakar, Senegal, la escuela de graffiti RBS Academia ofreció a la juventud de este país una nueva forma de expresión artística para la transformación social. Y es que la Academia Radical Bomb Shot, bajo las siglas RBS, creada a mediados del año 2021 e integrada por un total de 25 estudiantes, está catalogada como un lugar de encuentro, intercambio y conocimiento para aportar una parte al patrimonio senegalés. De la misma manera, contribuye a la formación de jóvenes profesionales artísticos para que sean útiles a la sociedad y así ayudar a la población en tomar conciencia de los problemas de su tiempo. El graffiti aparece en Senegal a finales del año de 1980, acompañado de un movimiento juvenil que se llamó Set Setal, que en castellano significa limpiar y limpiar, en el que se luchó contra la insalubridad en Dakar y sus suburbios.
Y ahora quiero platicarles que algunas series televisivas de Estados Unidos ya comenzaron a sufrir las consecuencias de la huelga que mantienen integrantes del sindicato de guionistas de este país y paralizar sus producciones de forma indefinida. Y es que entre las series y shows televisivos que más se han visto afectados por la huelga de escritores de Estados Unidos se encuentran el popular Saturday Night Live de Last Week Tonight con John Oliver o el conocido The Tonight Show Starring con Jimmy Fallon. A esta lista se suma la quinta temporada de Stranger Things, la sexta de Cobra Kai y la tercera de Yellow Jackets. Mientras dure la paralización, programas de telerrealidad, noticias, deportes, entrevistas y otros no se verán afectados porque no se encuentran afiliados al sindicato y también podrán rodarse los episodios cuyos guiones ya estén culminados, como la serie La Casa del Dragón. Desde el último martes 2 de mayo, los escritores de audiovisuales estadounidenses se volcaron a las calles como medida de presión para llegar a un acuerdo laboral con las grandes empresas que realizan los estudios. Y con esta información nos vamos a una breve pausa, no se vayan, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos en este inicio de Semanita Cultural y quiero platicarles que en esta fecha que se celebra el Día del Son Cubano se engloban importantes simbolismos y aniversarios no solo para el pueblo antillano sino para un sinfín de seguidores de este género musical convertido en una identidad desde la raíz de un mismo sentir. Veamos más detalles. Las jornadas preparadas para festejar el Día del Son contemplan conciertos, presentaciones de discos y conversatorios. Esto en la capital cubana desde hoy y hasta el domingo 14 de mayo para celebrar también el 135 aniversario del natalicio de Ignacio Piñeiro y el de dos grandes soneros como lo son Miguel Matamoros en 1894 y Miguelito Cuní en 1917, quienes nacieron un 8 de mayo. Los festejos organizados por la Asociación Hermanos Saiz tendrá como escenario el pabellón Cuba en la rampa habanera, en la que además se recordarán los 75 años del natalicio de uno de los músicos cubanos cultivadores de este género, como lo es Adalberto Álvarez, y de César Pupi Pedroso. En función de la ocasión cubana y Venezuela, siguen apostando por un nuevo récord Guinness de la rueda de casino más grande del mundo, por lo que el movimiento de baile de casino binacional inició los preparativos para seguir rindiendo tributo al maestro Adalberto Álvarez, el caballero del son. La propuesta del proyecto internacional Retomando el Son, Bailando Casino, de Casas de Cultura de la isla, se presentaron la víspera en adelanto a la fecha que cumplirá una jornada semanal con varias acciones en la sede del pabellón Cuba. Esto con miras de concretar el certamen artístico y bailable en 2024 con la mayor participación posible y así garantizar la simultaneidad de la hazaña entre La Habana y Caracas. Compañías y agrupaciones de salsa casino venezolanas como parte de las distintas actividades en homenajes y recordatorios por el Día del Son Cubano este 2023 también se reunieron en el Complejo Cultural Nuevo Circo de Caracas en un hecho simultáneo con sus pares cubanos con miras a romper su propia marca registrada en noviembre de 2022 para seguir visibilizando a este baile y divulgar la esencia del son y sus principales exponentes de la música y de la danza. Y ahora queremos platicarles que la muestra Devociones Populares Argentinas se inauguró en la Biblioteca Nacional de este país para dar cuenta sobre el fenómeno de las creencias sagradas como una instancia primordial de la conformación de la cultura, pero también de la identidad de los argentinos. Así que veamos el siguiente informe. La propuesta artística que se exhibe en la Sala Leopoldo Marechal hace énfasis en aquellas devociones que sobrepasan al culto canónico. Es un país creyente en buena medida, pero eso no significa que la creencia sea en una sola dirección. Esta muestra lo que da cuenta es de una diversidad que va de la Virgen María a la Pomba Gira, de Maradona al Gauchito Gil. Es decir, un arco muy diverso y quizás en tiempos obviamente críticos para la Argentina, pero también para el mundo, la creencia siempre es un complemento, siempre es una ayuda para poder tener fe y en todo caso para poder activar sobre el mundo. Se trata de un muestrario de la bibliografía existente, atesorada por la Biblioteca Nacional
imágenes y artesanías, entre otras piezas que dan cuenta sobre la temática. Tanto aquellas que pasan por el tamiz de lo que podemos llamar el culto oficial, como por aquellas que no son reconocidas por la Iglesia, pero que revisten una enorme masividad y popularidad, que recorren a lo largo y ancho del país los fieles con sus cultos, con sus creencias y que tienen un respaldo en la bibliografía nacional que acá ponemos en valor. Hay tanto investigaciones académicas de relieve de grandes investigadores como Félix Coluccio, Pablo Semán, como también folletos de santerías con autores ignotos, poco conocidos. Para el público la muestra es un gran aporte que refleja la diversidad de la cultura argentina. Porque quizás vas un poquito más al norte, un poquito al sur, pero hay diferentes creencias y religiones que la gente sigue y está bueno como saber y aprender un poco más de la cultura. En sí lo que más me llamó, o sea, quizás alguno tiene ubicado algunos santos, por así decirlo, pero no conoce la historia, el trasfondo de por qué vienen sus nombres o por qué la representación. Ejemplo, quizás San la Muerte, que es un poco quizás chocante, pero la verdad que tiene una historia, fondo muy interesante. Así que creo que eso está bueno mostrarlo. En el mismo sentido se expresó la docente Rocío, quien recorrió la exposición junto a sus alumnos. Nosotros es la primera vez que estamos acá, muy interesante todo lo que estamos viendo, además de ser argentina esta muestra, así que muy interesante para los chicos. Creo que también ellos un poquito también quieren hablar y me parece interesante más allá de conocer la biblioteca, de lo que es todo lo popular, ¿no?, de nuestro país. Así que más que nada para ellos los adolescentes que por ahí están mucho en las redes y no ven tanto lo que es la cultura de nuestro país. Con entrada libre y gratuita, Devociones Populares Argentinas podrá visitarse hasta finales del mes de agosto. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso no se vayan porque vamos a viajar a Ecuador para conocer la ciudad de Quito y por supuesto también el centro histórico de Santa Ana. Vamos y volvemos. En este tercer bloque dedicado a los patrimonios del mundo, en esta oportunidad nos vamos a ir directamente a Ecuador, en donde vamos a conocer la ciudad de Quito, su capital. La ciudad de Quito, fundada a mediados del siglo XVI, está localizada entre dos estribaciones de los Andes, a unos 2.850 metros de altitud, lo que la convierte en la capital más alta del mundo, además de estar en la cuenca del río Guayabamba y la sombra del volcán Pichincha, al ser uno de los centros históricos más amplios y mejor conservados de América Latina. Fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1978. El nombre de la ciudad proviene de la etnia Quitú, quienes se instalaron el primer milenio de esta era sobre el año 980. Quito cuenta con 130 monumentos históricos en las 320 hectáreas que ocupa el centro histórico con el clásico damero, en la que están presentes el poder civil y eclesiástico, en el que está representado por el Palacio de Carondelet, la casa presidencial, seguida de la Catedral de la Compañía de Jesús, la cual fue construida y reconstruida entre los siglos XVI y XX, tras las erupciones y terremotos, y también destaca el Teatro Nacional Sucre, una de las primeras óperas de América. La ciudad de Quito, cuna de las culturas precolombinas y un importante testigo de la devastación de la colonización española, se mantiene su estructura colonial a pesar del desarrollo urbano. Quito cuenta con más de 1,5 millones de habitantes y es la capital económica y política del país. Es tradicional acercarse a la ciudad, mitad del mundo, en el que se puede situar un pie a cada lado del ecuador geográfico del planeta.
Continuamos con este recorrido por los patrimonios de la humanidad que posee Ecuador y nos vamos a ir directamente al Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Esto se ubica en la ciudad del Centro Austral ecuatoriano. Veamos. El Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca está ubicado en la provincia del Azuay, en la región centro-sur, situada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana. Fundada en 1557 por las rigurosas pautas de planificación emitidas por el rey español Carlos V, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el año 1999. Los territorios originalmente habitados por los cañarís, un grupo étnico de la región con avanzados conocimientos en astronomía y agricultura. Gil Ramírez Dávalos, invasor español, llamó a lo que hoy es el centro de esta ciudad el nombre de la ciudad natal, Santa Ana de los Ríos de Cuenca, que fue diseñada al clásico estilo eurocéntrico, con algunas representaciones nativas, cuyos bloques fueron repartidos entre los distintos caciques y las órdenes religiosas. La ciudad tuvo el mismo sentido que en la época cañarí, centrándose en la agricultura y constituyendo en el granero de la región andina, siendo así fuente de economía al convertirse en una importante exportadora de quinina, sombreros de paja y otros productos. El aislamiento natural de Santa Ana ha logrado mantener su diseño colonial a pesar del rápido desarrollo y crecimiento urbano de la segunda mitad del siglo XX. Fue gracias a la expansión industrial del siglo XIX, en la que se mezclaron influencias europeas y nativas. Se nota en su aspecto andaluz de muchas viviendas particulares, donde se utiliza adobe local, compuesto por 200 bloques con anchas calles que aportan mucha luz. La también clásica Plaza Central Colonial tiene en sus lados los principales edificios civiles y religiosos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural en este inicio de semana y nos vamos a despedir celebrando el Día del Son Cubano, el cual se conmemora cada día 8 de mayo. Así que nos vamos a dejar con Soneros Dorados interpretando el tema Haciendo Camino en un concierto homenaje al Caballero del Son, Adalberto Álvarez. Nosotros nos vemos mañana, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que tengan un excelente inicio de semana.